Hola, nuevamente aquí el licenciado Mendoza de Repaso Reválida para trabajar un tema de productos y bienes en relación a derechos reales para tu reválida de marzo del 2020. Queremos de una forma rápida, efectiva, llevarte un mensaje, una discusión corta en relación a este tema, que nos parece que puede ser importante, ya que a todas luces permitirá a la Junta integrar figuras jurídicas dentro del área de derechos reales y obviamente de otras materias. Vamos a compartir contigo esta pequeña presentación que hemos preparado. Vamos a ver acá. ¿Okay? Bien. Derechos reales, bienes y productos. El artículo inicial que discutimos aquí es el artículo 236. Este artículo señala que son bienes, las cosas o derechos que pueden ser apropiables y susceptibles de valorización económica. Esto mismo va a ser importante dentro del artículo 237, inciso A, esta clasificación de bienes de públicos y privados. De nuevo, públicos y privados va a estar unido al concepto de apropiación. Continúa el código y en su artículo 238 empieza hablando de los bienes públicos de uso público. Me parece importante el artículo 238 para tu reválida. Dice que los bienes públicos son aquellos bienes privados pertenecientes al Estado o a subdivisiones o particulares. Dice que han sido afectados para destinarlos a uso o servicio público. El concepto de afección que surge del 238 va a ser importante y apunta al uso público de esos bienes. El artículo 239 nos habla de bienes públicos y el patrimonio de Puerto Rico, pero vamos a sacarlo de la ecuación de esta discusión. Vamos al artículo 240. Esencial que recuerde que esos llamados bienes públicos, que el artículo 238 comienza a establecer, no pueden ser o no están sujetos a lo siguiente. Dice inalienables, inembargables y prescriptibles. Por lo tanto, no podrías usucapiarlos, por ejemplo, y no podrían ser objeto de un remate por parte de acreedores en relación a un deudor. ¿Ok? Notarán aquí, por ejemplo, que estamos integrando el concepto de responsabilidad patrimonial del artículo 1156 y las excepciones a la responsabilidad del deudor que surgen del artículo 1157, que nos va a hacer un listado de aquellos bienes que dice son inembargables. Dice, excepto en los casos en los que la ley se disponga lo contrario. Compartimos contigo primero que el artículo 1156, titulado Responsabilidad Patrimonial, es lo que se ha conocido como garantía personal del deudor, o también se le ha llamado principio de responsabilidad universal. Este tema se ha preguntado en muchas ocasiones, o se ha traído a colación el artículo en la reválida de leyes. ¿Ok? Notará que el artículo 1156 tiene unos detalles que tienes que definitivamente tomar en consideración para que domines el mismo para efectos de tu reválida. Veamos. El deudor dice responde del cumplimiento de su obligación con todo su patrimonio presente y futuro, lo cual es consono con la universalidad de su responsabilidad o el principio de responsabilidad universal. Claro que hace la excepción o trae a juego la excepción que nace del artículo 57. Bienes que no son embargables. Notará que entonces dice lo siguiente, que estos bienes que no podrían ser, digamos, objeto del remate o cobro por parte de los llamados acreedores, es decir, acreedores, una plaga que persigue a esa pobre gente mortal, deudores, como tú y como yo. Estos bienes inembargables estarían fuera de esa ejecución o remate. Pero más aún, el artículo 1156 señala lo siguiente. Veamos. Dice que estos bienes se considerarían inembargables porque son declarados por ley. Pero también, muy importante que lo recuerdes para tu reválida, que podrían ser excluidos contractualmente. ¿Ok? Dice por el acreedor y el deudor. Continuamos acá. Compartimos contigo una tabla simple y directa en relación
a lo que surge del texto o contenido del artículo 257. No es embargable el hogar seguro, vestimenta del deudor o la familia, el ajuar o bienes muebles de la casa, etcétera, en seres electrodomésticos, que nos hace la advertencia de la 257 que no exceda de $10,000. Tampoco son embargables las provisiones. Y tenemos aquí entre paréntesis un mes, porque nos señala que debería referirse a un mes en términos de su uso o aprovechamiento. Tampoco podrían ser embargables los utensilios relacionados a agricultura, etcétera, pero nos coloca también el elemento de que no exceda de $4,000. Una buena lectura, artículo 1157, altamente recomendable porque son excepciones a la norma general de responsabilidad universal del 1156. Y sobre todo, vuelvo a insistir, toma en consideración el factor contractual que puede crear una excepción a lo que conocemos como la garantía personal del deudor. Seguimos por aquí. Este artículo 241 sobre cosas comunes te da ejemplo, el código nuevo, como aire, aguas pluviales, mar, riberas. Importante sobre estas llamadas cosas comunes, dice número 1, esta propiedad no le pertenece a nadie en particular. Y número 2, están sujetas o pueden ser objeto de aprovechamiento libre. Artículo 242. No cambia el concepto comparado con el Código Civil anterior. Sigue teniendo estas dos modalidades. Son bienes que están en manos de entidades gubernamentales, ya sea del gobierno de los Estados Unidos o de Puerto Rico. O por el otro lado, simplemente perteneciente a la persona. Sobre la administración y enajenación de bienes de esta naturaleza, el artículo 243 establece que tanto para efectos gubernamentales como para efectos de una persona privada, su aprovechamiento estaría limitado, ¿verdad?, por aquellas restricciones que surgen de la ley, etc. Ahora vamos a un artículo importantísimo, que es el 244, que habla de la afección y desafección de bienes. Como surge de las gráficas que puedes observar, la afección está dirigida a que se utiliza el bien para un fin público, mientras que cuando hablamos de desafección, estamos hablando de que se utiliza para bien privado. Ahora bien, el artículo 244 dice que los bienes privados de las personas pierden esa cualidad cuando se dedican a bienes a fines públicos, que obviamente resultan incompatibles con la propiedad privada. Es decir, entonces, que ha habido una afección, el uso de elementos privados para fines públicos. Esto puede variar, obviamente, como surge del propio texto del artículo. Se puede transformar o devolver al estado primitivo el bien privado. ¿Ok? Importante que la última oración del artículo 244, cuando habla de este, digamos, fenómeno sobre el uso o fines de estos bienes, señala que el cambio o la alteración de la clasificación jurídica de los bienes puede realizarse por cesar el fin público al cual fueron destinados. Pero sin embargo añade lo siguiente, dice, lo cual puede ocurrir en la forma prescrita por ley o reglamento. Es decir, entonces, que se trata de una fuente legal. Tienes aquí un señalamiento muy importante entre medio de estos dos cuadritos que tienes, que es la desafectación, dice, resultará en la pérdida del carácter inalienable, imprescriptible e inembargable del bien. Claramente, si ya se puede utilizar el bien para un fin privado, entonces el mismo podría ser objeto de prescripción adquisitiva. Esto a manera de ejemplo es importante y podría crear, ¿verdad?, dar espacio para una buena preguntita de revalida. Aquí tienen los bienes por sus cualidades físicas, corporales e incorporales. Nunca el factor, siempre ha estado allí la clasificación, pero nunca ha sido un factor para la reválida. De todas maneras, una lectura simple nos puede dar una idea de lo que cada uno de ellos implica, ¿no? Así que me parece más importante para tu reválida las disposiciones relacionadas al artículo 246 y 247, ya que en alguna medida transforma lo que normalmente era un bien fungible, creando también entonces la llamada clasificación de cosas consumibles y no consumibles. Observa lo que ocurre con el 246 y el concepto de bien fungible y no fungible.
vamos a añadir a la discusión de que normalmente el bien fungible es aquel que no podría aprovecharse y utilizarse sin consumirse. Eso es lo que es un bien fungible, como por ejemplo un hamburger bien administrado. Un hamburger bien administrado se consume con el uso. Ahora bien, el artículo 246 nos plantea un concepto o definición distinta. Dice, son fungibles las cosas de la misma especie que pueden sustituirse una por otras. ¿Ok? Dice, las cuales ordinariamente se determinan por el peso, el número o la medida. Entonces dice, son no fungibles las cosas que, aunque tienen individualidad propia, no son aptas para sustituirse por otras. Compare eso con el artículo 247, que habla de cosas consumibles y no consumibles. Este dice, son cosas consumibles aquellas que, por su destino, se destruyen mediante la utilización o enajenación de una sola vez. Es decir, muy parecido a lo que hemos dicho, que al momento de aprovecharlo, utilizarlo, desaparece, se pierde, o si quieres decirlo así, se destruye. En ese sentido, no podrías reponerlo como pasa con las clasificaciones del artículo anterior. Y termina diciendo el artículo 247, dice, son cosas no consumibles, aquellas capaces de proporcionar una utilidad reiterada, como una silla, que no se consume por el uso, no se destruye o desaparece. Dice, por tiempo indefinido, sin que se altere su esencia, aunque se deterioren por su uso. Claro, la silla se va deteriorando, pero como dice aquí, no se consume. Así que es importante que esta nueva clasificación la tome en consideración y, digamos, la integración o conjunto de estas. Porque no hay duda entonces de que si tienes un bien, como dice el 246, dice cosas de la misma especie que pueden sustituirse unas por otras, como una silla. Pero las sillas no se determinan por peso, pero sí puede ser por número. Así que puede ser tratarse de una cosa que es, como dice aquí, fungible, ¿ok? Pero no consumible. Veremos a ver cómo todo eso se desarrolla más adelante. Solamente quiero recalcar la diferencia de lo que entendíamos bajo la doctrina anterior y esta. Aquí tiene el artículo 248 sobre cosas divisibles e indivisibles, que creo que se explican por sí solas. Siempre han estado en el código y esencial para esta clasificación es el llamado fraccionamiento o división en partes. Si es susceptible de ser fraccionada, la cosa entonces es divisible. Si no, pues es indivisible. Siempre ha sido así sin mayor problema. Ahora vamos al 249, que me parece que el concepto es más determinante o importante para tu rival. Dice aquí, se consideran bienes en el tráfico jurídico aquellos que son actos para constituirse en objeto de relaciones jurídicas privadas. Importante para la determinación, ¿verdad?, del objeto en los negocios jurídicos o contratos. Contrario a ello, si son bienes fuera del tráfico jurídico, aquellos que no son susceptibles de relaciones jurídicas privadas. Amén. Aquí están los bienes por sus cualidades físicas o jurídicas. En esta tenemos, esto está repetido aquí, así que pasamos a la otra. Dice, bienes inmuebles, 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 inmuebles. 250, 251, 252 y 253. El bien inmueble puede ser obviamente por su naturaleza, por incorporación o por su destino. Mientras que el bien inmueble por naturaleza se define aquí en el 251, el 252, el 253. Dice aquí, bienes inmuebles por su naturaleza son bienes inmuebles por su naturaleza del suelo y el subsuelo. O sea, que nos da ejemplos. Y entonces, bienes inmuebles por corporación se consideran tales. Así que vas a tener ejemplos de lo que son bienes inmuebles por naturaleza, incorporación o destino. Nada, una lecturita simple para que refresques memoria sobre algo que no tiene mayor impacto para efectos de lo que va a ser tu preparación. Sin embargo, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con los bienes muebles? Y es que los bienes muebles
De nuevo, lo vamos a tener o por naturaleza o por disposición de ley. Importante el listado del 256. Bienes muebles por disposición de ley, que indica se consideran bienes muebles por disposición de ley los derechos y las obligaciones que recaen sobre bienes muebles por su naturaleza, intereses, participaciones, acciones, entidades jurídicas, ¿okay? Las rentas o pensiones vitalicias. Es importante el artículo 256. De nuevo, esto siempre ha estado en el Código Civil, que la Junta lo haya preguntado o no, son otros 20. Una lectura al llamado material de construcción, que no, tampoco creo que haya mayor peso para efectos de tu preparación. Y lo que son bienes considerados muebles para los efectos del 258. ¿Ok? Aquí están los frutos. Los frutos, sin embargo, sí creo que pueden hacer una diferencia y que es importante que domines estas llamadas definiciones, características, etcétera, de esta figura. Los frutos, dice, son frutos los provechos que produce un bien, sin que se altere o disminuya su sustancia. Esta definición, intercalarla en la reválida, no le vemos mucho espacio. Sin embargo, la clasificación que se hace de los frutos sí. En cuanto a eso, el artículo 260 indica que los frutos son naturales, industriales o civiles. En esta ocasión, ya que no hay cambio con el código anterior, sí el artículo 260 va a aportar definiciones. La primera definición sobre el fruto natural. Provienen del bien sin intervención humana. Fruto industrial. Los que produce el bien, pero por intervención humana. Que normalmente se hablaba de que el fruto natural se producía sin esfuerzo o intervención de la mano humana, a diferencia del fruto industrial. Los frutos civiles siempre se han definido por el Código Civil anterior y este. Ahora, dice aquellos que se producen o produce el bien como consecuencia de una relación pública. ¿Okay? Aquí está la consideración de frutos. Dice, no se reputan frutos naturales e industriales, sino los que están manifiestos o nacidos. Dice, solo en la medida en que sea compatible con la norma destinada a su protección, quedan sometidas a revén de los frutos naturales o en su caso al de los industriales, las crías, animales, etc. Productos, y se consideran productos los objetos no renovables, por separados o sacados, dice, de la cosa, alteran o disminuyen su sustancia. ¿Quieres ver una diferencia entre ese concepto y el concepto fruto? Be my guest. Sin embargo, vuelvo a insistir, me parece más importante el artículo 260 que el resto de este articulado. ¿Correcto? Bien, eso es todo por este momento. De nuevo te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos hagas parte de lo que es tu preparación para la revalida. Hasta la próxima.